Bueno, este día nos acompaña el cardenal Felipe Arizmendi en este podcast de la Red Católica. Cardenal, muchas gracias por aceptar esta invitación con nosotros. Gracias, Nayeli, con mucho cariño. Gracias. Pues, cardenal, sabemos que usted creció rodeado de una fe viva y ardiente desde su infancia, ¿no? Su papá, sabemos que celebraba estas llamadas misas de los campesinos. ¿Nos podría decir, platicar un poco sobre estas misas y también contarnos cómo influyeron estas misas en su decisión de la vocación al sacerdocio? Yo nací en 1940 en Chiltepec, que está al sur del Estado de México, cerca del volcán de Toluca. Y en aquellos tiempos no había sacerdote ahí, no éramos una parroquia, entonces no había quien hiciera celebraciones los domingos. Muy de cuando en cuando iba sacerdote. Mi papá pertenecía a la Acción Católica de aquel tiempo y en la Acción Católica les enseñaron a dirigir una celebración de la comunidad donde no había sacerdote y le llamaban Misa de los Campesinos, que hacían prácticamente todo menos la consagración ni la comunión en aquel tiempo. Era como llamamos hoy una liturgia de la palabra prácticamente. Entonces él recibía la formación, iba a mi pueblo y los domingos, como si fuera misa, todo el pueblo se reunía para hacer la celebración. Mi papá sí aprendió a leer y escribir, pero rudimentariamente. Entonces pedía que alguien hiciera las lecturas, él daba alguna explicación y se hacía la oración. Y era eso una fuente de integración comunitaria y familiar. Con el tiempo ya llegó sacerdote. Y me acuerdo mucho que el primer obispo llegó a expresar, Chiltepec estaba mejor antes con don Moisés Arizmendi, mi papá, que con el párroco. ¿Por qué? Porque mi papá también daba las catequesis a los grupos de jóvenes, muchachos, muchachas, señores y señoras, que eran los grupos clásicos de la Acción Católica diferenciados. ¿Qué tanto influyó eso? Mi papá nunca me insinuó que yo fuera sacerdote, nunca. Pero viendo la necesidad de mi pueblo y como cuando iba un sacerdote misionero, la gente se alegraba mucho. Y yo creo que eso inconscientemente me fue influyendo. Dios se sirvió de esa circunstancia para que yo dijera qué importante es el sacerdote para un pueblo. Eso sí me influyó inconscientemente. Cuando yo veía, repito, que iba algún sacerdote, pues yo veía cuánto la gente se animaba. Decía, qué importante es que alguien se dedique a dar este servicio a la gente. Entonces sí, repito, nadie me dijo que yo fuera al seminario, ni mi papá ni mi mamá, nadie, pero Dios se fue sirviendo de esas mediaciones. Me imagino que fue una alegría inmensa para sus papás cuando ya después les dio la noticia de que quería ser sacerdote. Mi papá me lo cuestionaba mucho, porque yo era muy niño en aquel tiempo. Yo empecé a decir que quería ser sacerdote entre 9 y 10 años, ¿qué va uno a saber? Cuando a los 12 años que llegó el tiempo de entrar al seminario, porque así era antes, él me lo cuestionaba, ¿de veras quieres? ¿De veras? ¿No te vas a arrepentir? No era que él me estuviera animando, me cuestionaba, ¿de veras? No, para mí fue algo providencial contar con la insistencia de mi papá de decir, si lo vas a hacer, hazlo bien. No que me estuviera animando, no. El que tenía el ánimo era yo, y mi papá no se oponía nunca, pero sí me insistía, hazlo bien, toma una buena decisión, no te vayas a arrepentir después. ¿Y nunca sintió como esa tentación de ya no serlo, a lo mejor salirse del seminario? Claro que sí. En mi casa, pues yo también recibo los consentimientos de la familia. Entonces, llegar al seminario, empezamos en 1952 en Valle de Bravo, porque todavía no estaba la construcción en Toluca, y encontré ahí muchachos pues muy traviesos, muchachos no tan santos, que nos hacían a los más chicos muchas travesuras, llamado bullying ahora. Entonces yo al principio yo no quería seguir en el seminario, y escribí a mi papá que fueran por mí, que yo no quería estar ahí. Pero en aquellos tiempos las comunicaciones eran muy tardadas, pues cuando después de 2 o 3 meses ya fueron por mí, porque yo ya me quería regresar a mi pueblo, yo ya me había ubicado, entonces fueron por mí, dije no, ya no me quiero ir, me quedé. Fue la única duda al principio. Ya después, terminados los estudios, me mandaron a estudiar teología en Salamanca, en España. Cuando me faltaban 2 o 3 años, sí fue otra crisis, decir, ¿de veras le entras? Esto es muy exigente. Y de veras le entras. Y yo le dije a Dios, Señor, si tú me quieres,
adelante. Si no me quieres para este camino, que haya algunas señales que me indiquen que no. Pero siempre fueron las señales positivas. Voy a cumplir en agosto próximo 62 años como sacerdote, súper feliz. Me siento encantado, agradecido con Dios con esta vocación. Y lamento que hoy no haya jóvenes que quieran entusiasmarse por esta vocación. Yo la he disfrutado, me siento padre, realizado, fecundo, hermano, cercano a Dios, cercano a la gente, viviendo la historia con mi pueblo, pero también llevándole a Dios. Sin duda su vida como sacerdote primero nos ha inspirado a muchísimos, seguramente también a muchos jóvenes les ha inspirado a tomar pues la vocación al sacerdocio. Y quisiera preguntarle ahora, ya en su ministerio episcopal, cuando usted llega a San Cristóbal de las Casas, ¿qué legado influyó en su ministerio el legado de Monseñor Samuel Ruiz? Antes de eso, yo escribí un libro llamado, en aquel tiempo de forma interrogativa, ¿vale la pena ser sacerdote hoy? Lo escribí cuando cumplí 25 años. Lo reedité cuando cumplí mis bodas de oro, pero ya en forma muy positiva. Vale la pena ser sacerdote. Ser sacerdote vale la pena. Es un libro que se ha editado y se puede conseguir. Yo llegué a San Cristóbal de las Casas en el año 2000. Monseñor Samuel Ruiz había estado 40 años como obispo ahí. Entonces una historia y un arraigo muy profundo. Pero me encontré con una división, pues muchos que querían a don Samuel, casi lo veneraban, y otros que lo rechazaban totalmente, incluso indígenas. Entonces para mí fue un reto muy grande ser como un puente que uniera pues dos formas de ser iglesia. Una más comprometida, diríamos, en lo social, muy necesario, y otra menos comprometida en lo social, más bien en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en actos devocionales. Entonces, como ir uniendo dos dimensiones fundamentales, la palabra de Dios, la oración, la liturgia, los sacramentos, pero también la dimensión social, sobre todo luchando por los derechos de los pobres, de los indígenas, procurando que ellos fueran más integrados a la sociedad, se respetara su propia dignidad. Eso yo no lo podía dejar de hacer. Entonces Samuel se distinguió mucho por eso, y eso es evangélico. Eso no es solamente de don Samuel, eso es de la palabra de Dios y es la actitud de Jesucristo. Eso no se puede perder. Y mi obispo sucesor, don Rodrigo Aguilar, continúa también en esa misma lucha, porque no es cuestión solamente de Monseñor Samuel. Sí, don Samuel lo asumió con todo el corazón, apasionadamente, por eso tuvo muchas incomprensiones, pero es una cosa del Evangelio. Sí, Jesucristo nos necesita mucho en esa preocupación por la gente que más sufre. Pero mi preocupación por los indígenas no nació cuando yo llegué a San Cristóbal de las Casas. Yo fui párroco en Toluca de una comunidad indígena otomí, San Andrés Coexcontitlán, de 1967 a 1970. Y entonces para mí fue el momento de gracia de descubrir otra forma de ser persona, otra forma de ser familia, otra forma de ser pueblo, otra forma de ser creyente. Empecé a descubrir que no es la única forma que todos teníamos conocimiento, sino otra forma. Entonces, descubrirlos, conocerlos, apreciarlos, valorarlos y también ayudar a su promoción, a su integración totalmente, tanto en la sociedad como en la iglesia. Entonces, para mí fue una preparación extraordinaria. Cuando llego a San Cristóbal, allá en aquel tiempo 2.200.000 habitantes, de los cuales el 75% indígenas y la mayoría muy marginados, ni modo que uno no se preocupe por ellos. Obviamente es un reto, que eso es ineludible para nadie. Entonces la herencia de don Samuel se continúa, no se ha perdido, pero obviamente vamos tratando de unir la iglesia en sus distintas formas de vivir la fe. Claro. Sabemos que usted también se ha preocupado mucho por la preservación de las lenguas originarias, y no solamente usted, o sea, el mismo Papa Francisco defendía, ¿no?, las tradiciones. ¿Nos puede platicar alguna tarea en especial que le haya encomendado el Santo Padre, el Papa Francisco, en este aspecto de las lenguas originarias y perseverar sus tradiciones? Bueno, no podemos estar haciendo las celebraciones, las catequesis y todo en el castellano a fuerza, sino en sus propios idiomas, porque para ellos su idioma es parte de la vida, no es como un adorno de folclore, esa es su vida. Entonces
poder lograr que pudieran tener la Biblia en sus propios idiomas. Monseñor Samuel empezó ese trabajo. A mí me tocó continuarlo y tenemos ya la Biblia completa en celtal, la Biblia completa en tzotzil de Sinacantán, en tzotzil de San Juan Chamula. Tenemos también el Nuevo Testamento en tzotzil de otras de las comunidades indígenas, y esa es una preocupación fundamental, y no solamente en la Biblia, sino también las celebraciones, que se pudieran tener celebraciones en su propio idioma, con un equipo de traductores con ellos mismos, el poder después presentar a la conferencia episcopal, que dirá su puesto bueno, se presenta a Roma al dicasterio para el culto divino, disciplina de los sacramentos, allá después de algunas observaciones aprueban. Entonces son textos ya aprobados por la Iglesia, no son iniciativas individuales, aisladas, sino son obra de Iglesia. Entonces hoy se pueden celebrar los sacramentos, no solamente la misa, en sus idiomas de ellos, y ya con todos los documentos oficiales de la Iglesia que reconocen estos idiomas. Los más avanzados son tzotzil y celtal. Hay otros que van en proceso, como el chol, tojolabal, el zoc. De los dos principales mayoritarios, el celtal lo hablan casi 500,000 de habitantes, el tzotzil 350,000. Entonces son poblaciones muy importantes y requieren tanto la Biblia como las celebraciones en su propio idioma. Llevar el Evangelio en todos los idiomas. Obviamente. Monseñor, a usted muchos lo reconocen por tener una voz profética. Me gustaría preguntarle si alguna vez sintió que respaldar esta verdad, estas tradiciones, le costarían, por así decirlo, el cariño de la Iglesia o de los fieles. Pues es una obligación, no es una pose mediática, sino si yo estoy viendo con la gente y la gente está viviendo una situación dramática, ni modo que yo diga, a mí qué me importa. Pues no. Y eso tanto en Chiapas como ahora en mi región del sur del Estado de México, donde estamos viviendo la extorsión que está padeciendo casi toda la población por medio de los grupos delincuentes que existen en mi región de la familia michoacana. Y hay sus líderes ahí regionales, entonces ni modo que yo diga, a mí con tal de que no me pase nada, pues a ellos no. Uno está viviendo con la gente y compartiendo sus alegrías y sus tristezas, sus preocupaciones y sus éxitos. Entonces, convivir con nuestra gente, asumir también su causa y presentarla. Tanto hablar con las autoridades estatales como federales para decir está pasando esto, como también nuestras comunidades decir aquí estamos acompañándoles, no están solos. Entonces, el poder compartir lo que nuestro pueblo vive y lo que nos dice el Evangelio y la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, pues no es tanto una voz profética, es ser como un catequista que quiere estar muy cerca de su pueblo y ofrecer la palabra de Dios, pero también la cercanía sacramental, la cercanía pastoral con ellos. Es parte de atender el llamado que Dios le hace a cada uno también. Así es. Muy bien, muchas gracias, Monseñor. Quiero traer sobre la mesa el año 2020. En ese año nos enteramos que usted estuvo en medio de un fuego cruzado entre bandos. Lamentablemente usted fue alcanzado por una bala. ¿Nos puede platicar un poco acerca de ese día? ¿Qué cruzó por su cabeza en ese momento? ¿Qué le dijo a Dios? Desde luego no fue un atentado contra mí directamente. Yo iba por la carretera hacia mi pueblo, en una zona del volcán donde hay muchas curvas, y en el sentido contrario al mío iban unos asaltantes persiguiendo a una camioneta que querían asaltar y no se detenía y la querían detener a balazos a las llantas. Pero en la zona de curvas, una de las balas llegó a mi automóvil, atravesó el parabrisas, pegó un poco en el marco que tiene ahí, retachó ya una esquirla que me pegó aquí muy en el cuello. Todavía tengo las señales ahí, y de momento yo pensé, no pensé que era eso. Yo pensé que era un árbol que se había caído, una piedra que había caído del cerro, y le dije al que iba conmigo manejando, espérate, vamos a ver. No se quiso detener porque él sí se dio cuenta que eran balazos los que había pasado. Ya nos detuvimos un poco más adelante, conformamos, yo estaba herido de aquí, herido un poco también de las manos, de las piernas, por las esquirlas que habían botado. ¿Qué pasó por mi mente? Pues, lo primero que pasó, segundo, fue contra mí. Dijimos, no, como que no.
no me siguieron tampoco a mí las personas. Con el tiempo se descubrió que habían asaltado a la persona mucho más adelante de ellos, aunque después esa banda ya la desaparecieron. ¿Qué pensé yo? Acabamos de rezar el rosario. Teníamos enfrente debajo del espejo retrovisor, teníamos un rosario. Y la bala no pegó por donde estaba el rosario, sino por un lado. Entonces, ¿qué pensé yo? Pues la Virgen también me protegió. Claro. Yo lo vi como un milagro y que la afectación no pegó en cuerdas bucales. Sí, sí. Eso es providencial. Entonces yo llegué a mi pueblo y encontré al médico local, él vio que no, yo pensé que era una cosa muy significativa, ¿no? Entonces sacó, la sacó, yo la tengo ahorita ahí junto al sagrario, junto a la Virgen, pues ofreciéndose al Señor. Son los riesgos de estar con la gente. Luego me decían otras personas, ya no vayas a tu pueblo porque hay mucha inseguridad. Pues precisamente por eso hay que ir. No podemos dejar a nuestra gente sola. Aquí estamos con ellos, pues nos puede pasar como a cualquiera, nos puede pasar lo que a mí me pasó. Pero afortunadamente, pues Dios me salvó y la Virgen María. Claro que sí. Fue pues un gran milagro, ¿no? Monseñor, me llama la atención todo el trabajo que usted ha hecho con los pueblos originarios, con los migrantes, en la defensa de los jóvenes también indígenas. Y quisiera preguntarle, si en este momento usted tuviera en la mesa sentado a una mujer indígena, a un migrante y pues a jóvenes, ¿qué les diría? O sea, ¿qué les diría en común? Primero a los jóvenes, ¿qué les diría? Jóvenes, la vida no es solamente disfrutar, tener, estudiar, ganar dinero, pasear, tener experiencia. La vida es algo más. Es yo qué puedo hacer por mí mismo y por los demás. Si tú haces algo por los demás, te vas a sentir realizado, una persona. No que eres un accidente de la historia, no que eres algo que no vale y no sirve. Tú tienes una misión y tú puedes hacer mucho por ti mismo, por tu familia, por la comunidad. Dios para algo te dio la vida. Entonces, joven, no solo pienses en celular, no solamente pienses en gozar en experiencias sexuales o de otra índole. Piensa qué puedo hacer por los demás, qué puedo hacer por la comunidad, por mi propia familia en primer lugar y por mí. Y además de estudiar y trabajar y tener un buen ingreso, piensa qué puedo hacer por los demás. Eso te va a hacer que tú valgas muchísimo. Y a una persona indígena, sea joven o no joven, ¿qué le diría? Tú vales mucho. Tu cultura no es algo despreciable, sino Dios escucha tus plegarias en tu propio idioma, Dios conoce tu cultura, Dios te aprecia y te valora. Entonces valórate. Aunque la sociedad diga que eso ya pasó, que eso ya no sirve, que no vales, que es gente muy atrasada, es que no te conoce. La gente no sabe lo que tú eres, lo que sabes. Además, tú eres bilingüe, ya con eso nos ganas a muchísimos que solamente somos monoringües, solamente una lengua hablamos. Tú eres bilingüe ya, entonces ya con eso ya nos ganaste mucho. Tú vales mucho, síguete preparando para que salgas adelante en la vida, pero también en tu comunidad, en tu familia, ayúdeles a que salgan adelante económicamente, pero también que no se pierda tu cultura, que no se pierda tu idioma, porque es muy importante para el país, para la iglesia, para la comunidad. Esto de las lenguas originales sin duda sí es una gran riqueza y pues quisiera también preguntarle que, bueno, sabemos que la realidad en los diferentes seminarios es, pues es muy diferente, ¿no? Cada una. ¿Cuál sería ahora la mayor traba para los seminarios rurales, comparado con los demás? En Toluca tenemos una experiencia no muy agradable, porque teníamos algunos que hablaban el mazahua en aquel tiempo y no querían hablarlo. Les insistíamos en que sí y no querían. En San Cristóbal es otra situación porque cambian las situaciones. Allá el rector del seminario ha sido indígena. Dos rectores que hemos tenido, Víctor Manuel y José Bartolomé, son indígenas, rectores del seminario. Ahí hay una gran cantidad de seminaristas indígenas, la situación es diferente. Allá no se sienten tan marginados porque son bastantes ellos y repito, en la misma
autoridad, el rector, es indígena de su cultura. Entonces son situaciones diferentes. Sin embargo, hemos tenido encuentros tanto a nivel nacional como latinoamericano con seminaristas indígenas que me ha tocado promover, pues una de las quejas es esa: se sienten disminuidos, que no se les toma en cuenta, no se les valora. Yo recuerdo, hice un encuentro latinoamericano de seminaristas indígenas y uno de ellos decía al final: lo que me llevo de este encuentro es no avergonzarme de que soy indígena, no perder mi cultura, sino que al contrario promoverla y difundirla. Pues es un gran tesoro que alguien pueda decir eso. Entonces, afortunadamente cada día va habiendo más sacerdotes indígenas conscientes de su riqueza que traen y también de los retos que les presenta la iglesia y la sociedad. Pero pues ellos son iglesia, son hijos de Dios y tienen todos los derechos de los demás, tanto en las celebraciones como en las catequesis, en las comunidades, pues que se respete su cultura, no solamente el idioma, pero también que ellos sean parte viva, es decir, que ellos vayan ocupando lugares. En San Cristóbal muchísimos catequistas son indígenas, los diáconos, más de 500, todos son indígenas, menos 2 o 3, y de los 80 y tantos sacerdotes que hay ahorita, pues por lo menos más de 20 son indígenas. Entonces es un avance extraordinario que hay que agradecer a Dios y seguirlo promoviendo. Y ahorita que trae a la mesa esto, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que más le urge a la iglesia en este momento atender justamente para que pues estas comunidades rurales, los pueblos originarios no se sientan desplazados por la iglesia? Pues amarlos como Jesucristo nos ha amado. Jesucristo usó una lengua considerada hoy por nosotros como una lengua indígena. Él no hablaba ni griego ni latín, hebreo lo conocía por la cultura, pero su idioma normal era el arameo, que era una subcultura, que era como hoy una cultura indígena. Y él quiso asumir eso. La Virgen de Guadalupe no habló en castellano, ni siquiera en su arameo, habló en náhuatl, que significa que Dios le da mucha importancia a las culturas, a las lenguas, las asumen. La Virgen de Guadalupe igualmente se dirige a un indígena, no se dirige al arzobispo siquiera, sino a un indígena. Entonces, ¿qué tarea tenemos? Acercarnos a ellos, conocerlos. Cuando empecé a trabajar ya en 1967, yo empecé con cierto desprecio, lo confieso, porque decía, pues, ignorantes. No, con el tiempo vi la gran diferencia, es decir, la gran riqueza cultural que tienen ellos. Entonces, ¿qué reto tenemos hoy? Conocerlos, acercarnos, valorarlos y darles su lugar en la iglesia. Pero vamos avanzando en ello. Esta experiencia de llegar y decir, no quiero, no me llena tanto esto, sin duda le ayudó para ir queriendo conocer más este tipo de comunidades y seguramente pues de ahí le surgió muchísimo más amor para darles y compartirles. Así es. Bueno, señor, quisiera agregar algo más usted, una exhortación. Agradecerles a ustedes por este servicio que hacen y pues estamos ahora en espera de que se elija un nuevo papa. No faltan quien que digan que sea conservador, que sea progresista, que siga lo de Francisco, que sea todo lo contrario a Francisco. Esas son opiniones. Pero lo importante es el Espíritu Santo guía a la iglesia. Cuando eligieron al Papa Francisco, yo no estaba muy contento porque yo lo había conocido de otro estilo, muy diferente al que fue. El Espíritu Santo guía a la iglesia. Confiemos en el Espíritu Santo. Oremos para que tengamos un buen Papa, pero sobre todo, la iglesia no es solamente el Papa, él es la cabeza, pero todos somos miembros de la iglesia. Lo que ustedes hacen es ser iglesia que se hace presente en los medios para seguir evangelizando. Entonces, todos somos iglesia, tanto el Papa que se ha elegido como todos nosotros. Y vamos adelante. Y que estamos llamados a defender los derechos de cualquier ser humano, de todos los seres humanos, ¿no? Así es. Muchas gracias, monseñor, por aceptar estar con nosotros. Con todo gusto, Nayeli, Dios les bendiga. Gracias.